Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Introducción a las Ciencias Sociales de los grupos O, NP y R1. Yo soy el licenciado Jorge Tadeo Moreno Lleverino, soy licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Estamos en el bloque 3, que es referente a las interpretaciones científicas en la construcción de la realidad social. Y el tema que vamos a ver hoy dentro del bloque 3 es las interpretaciones científicas. ¿Sí alcanzan a apreciar bien las diapositivas en su pantalla completa? Sí, profe. Excelente. Cualquier duda que tengan, ya conocen la mecánica. Encienden el micrófono y me pueden decir con toda confianza para detenerme y explicarles si tienen alguna duda. Si no, vamos a continuar con el tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Sí. Excelente. El positivismo. Auguste Comte nació en Montefiore en 1798. Fue inicialmente discípulo y luego secretario de Saint-Simon. El impulsor del socialismo utópico, quien ejercitó notablemente influencia en él, Comte se apartó del socialismo y de su maestro y fundó el positivismo, la doctrina basada en la ciencia social, en particular la sociología entendida, como una ciencia capaz de explicar el surgimiento y el desarrollo y futuro de la sociedad. Se conoce a Augusto Comte como el padre del positivismo. Todo lo que se relaciona con el positivismo, con las ciencias sociales, con el nacimiento del estudio de la sociedad, todo siempre se van a encontrar Augusto Comte. Este nombre yo creo que lo hemos visto a lo largo del curso y de aquí en adelante del curso siempre lo vamos a ver. Todo es referente a que, como les menciono, es el padre del positivismo y es uno de los impulsores y precursores de las ciencias sociales. O sea, no habría ciencias sociales si no existiera Augusto Comte. Por eso se relaciona directamente Augusto Comte con él. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, ninguna. Excelente. El positivismo es una teoría que permitió a su fundador explicar el movimiento y desarrollo de la sociedad, la dinámica social y su equilibrio o estabilidad, que es la estética social. El positivismo de Comte y de sus seguidores posteriores, que es el neopositivismo, han tenido tanta influencia que se han convertido en una normativa de la ciencia, o bien una filosofía de la ciencia. Esto quiere decir que en una serie de preceptos de todo investigador debe tomar para realizar un trabajo que, de esa perspectiva, se considera científico. El pensamiento positivista consiste en observar los fenómenos y analizarlos con el auxilio del método científico. No puede ir un pensamiento positivista sin que haya un método científico para probar. Esto quiere decir que para descubrir sus leyes, a diferencia de otras formas de pensamiento religioso y mágico. O sea, no sé si recuerden que en la clase pasada estábamos viendo que anteriormente todo se basaba en lo que nos decía la doctrina religiosa. Todo era conforme a lo que decían los reyes, los monarcas, porque recuerden que ellos, como habían nacido dentro de esa monarquía, ellos pensaban que eran elegidos directamente por Dios para ser los monarcas, y todo lo que ellos decían, hay cuenta que su palabra era la ley, no, como dice la canción. Su palabra era la ley y no había nada más arriba de ellos. Y lo que hizo el positivismo fue inducir un método científico para crear leyes que sirvieran para la sociedad, para la humanidad, no por el hecho de que los reyes lo decían estaba bien, es porque así se debe regir una sociedad para que tenga un buen funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Excelente. La sociología, como la disciplina más joven y propia de la etapa positiva, permite explicar el desarrollo y el futuro de la humanidad. El motor de la historia es la lucha de clases. Lo empírico es importante para este pensador, para Augusto Comte, por lo que fue más la construcción de categorías que permitan conocer la realidad social. Esa es pregunta que les va a venir, creo que en el examen. La sociología, como la disciplina más joven y propia de la etapa positiva, permite explicar el desarrollo y el futuro de la humanidad, para que lo tengan en cuenta. Si tienen alguna duda o algo, yo este trabajo de PowerPoint o estas diapositivas se las puedo subir a la semana para que de ahí tomen y se basen para lo de las respuestas de la presente actividad. Si les sirve así, me dicen y al rato lo dejamos. De igual manera, ya saben que el video se sube al canal de YouTube para que lo revisen posteriormente.
Excelente, un ratito más lo subo. Karel Kosik, 1976. Las prenociones se derivan de las vivencias particulares, de la vida cotidiana de cada persona y de las nociones. Por el contrario, el estudio sistemático y riguroso de las ciencias sociales es un riesgo que debe correr el investigador, ya que ha sido relevado por pensadores de lo social. Uno de ellos, llamado Karel Kosik, señala que para conocer la realidad social era necesario diferenciar entre el mundo de lo inmediato, o también llamado mundo de las apariencias, del mundo de las ciencias. Es muy diferente lo que aparenta a lo que se puede comprobar. Las funciones teóricas de la investigación. El investigador empieza con una corazonada o una hipótesis, saca de ella las diferentes inferencias, y estas a su vez se someten a una comprobación empírica que confirma o refuta la hipótesis. La investigación juega un papel muy activo dentro de todas estas teorías, que es que se debe realizar o que debemos realizar al menos 4 funciones para ayudar a la forma del desarrollo de la teoría. Inicia la fórmula de nuevo, se desvía y clarifica la teoría. Analizaremos simplemente cómo las noticias enfatizan ciertas manifestaciones sociales. Por ejemplo, una marcha en la Ciudad de México es un evento en el cual muestra principalmente las actitudes de los estudiantes, las tiendas o los monumentos que saquearon y pintaron en su trayecto, además del problema vial que proporcionaron. El investigador social debe estar en vigilia permanente y alerta a lo que sucede en el entorno a su objeto de estudio. Debe realizar lo que Gastón Bachelard en 1976, quien llamó vigilancia epistemológica, discúlpenme. Gastón Bachelard. El investigador social vive 2 momentos en la investigación. El primer momento se encuentra influenciado por la propia subjetividad, por las afinidades y por la carencia que tiene con una temática, actitud necesaria en el trabajo de la investigación. Y el segundo momento son los juicios que deben matizarse, incluso dejarse a un lado para tratar de comprender el sentido que tienen los acontecimientos sociales. ¿Tenemos dudas hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Voy a tomar su silencio como un no. No, profe, mucha teoría que considerar. Bastante, bastante. Son 52 páginas, creo, si mal no recuerdo, nada más de este tema. Es demasiado largo, es demasiado teórico. De igual manera, como quiera, si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, ya saben que nos quedamos un ratito más atrás, después de la clase, para resolverles todas sus dudas y también lo referente al cuestionario, que es lo de esta semana. ¿Todo esto va a venir en el cuestionario, profe? Yo traté de sintetizarlo lo más que pude para que no se les hiciera tan complicado, ya que tenían el trabajo pendiente de las 2 semanas de lo de los equipos. Y creo que se les estaba dificultando ahí por muchos comentarios que recibí por los mensajes de la plataforma, que estaban teniendo dificultades para contactar a los compañeros. Por esa razón la universidad nos pidió que les diéramos 2 semanas para esta actividad. Pero sé que muchos, por ejemplo, a esta semana, ya estamos a mitad de semana, faltan muchos trabajos todavía por entregar. Quiero pensar que están batallando para contactar a los compañeros. Y aparte se les está amontonando con el trabajo de esta semana, que es el cuestionario. Y sí, es bastante teoría. Ok, gracias, maestro. Porque ya la próxima semana es el parcial, ¿eh? Profe, no nos asuste. No los asusto, nada más les estoy recordando. Y a la otra semana es el parcial para que estén al pendiente. Voy a ver la manera de hacerles una guía. Puro 10. Yo espero que sí. Puro 10. Mis grupos tienen que sacar puro 10. Y así me califican a mí mejor. Pero bueno, vamos a continuar. Tomás Kuhn. Las ciencias sociales y las ciencias naturales, para Tomás Kuhn, son el conocimiento científico. Nos dice que llega a un punto en el que no puede avanzar más esto obliga a los investigadores a que den un giro a la metodología. Paul Feyerabend. Están muy raros estos apellidos de estas personas, están más raros que el mío. Para Paul, los grandes acontecimientos científicos han aparecido en el momento en que los investigadores impugnan consciente o inconscientemente los conceptos y métodos vigentes para hasta el momento.
Todo nuevo descubrimiento científico es aceptado con dificultad por la mayoría de los investigadores de una comunidad científica. Aquello que integra una comunidad científica es un paradigma, es decir, es un modelo de investigación que la comunidad científica acepta como válido hasta que no se demuestre lo contrario. En la actualidad es difícil pensar en la vida cotidiana sin los aportes tecnológicos fundamentales, tanto en zonas rurales como en las urbanas. Las ciencias naturales universales son conceptos, sus descubrimientos, porque cualquier aporte se difunde rápidamente por todo el mundo por medio de las revistas científicas reconocidas internacionalmente, dentro de una disciplina o campo de conocimiento. Las ciencias sociales se caracterizan por ser un campo de confrontación permanente, porque diversos paradigmas la componen. ¿Qué es el objetivo y qué es lo subjetivo? Son interrogantes que siempre estarán presentes en todas las discusiones de las ciencias sociales. Una característica es la particularidad de su conocimiento, sobre todo cuando este es el resultado de una investigación empírica. Materialismo histórico. Marx fue uno de los representantes de las ciencias sociales del siglo XIX. Su propuesta es distinta a la positivista, representada por Augusto Comte. Uno de los propósitos de Marx fue conocer las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad capitalista. Consideraba que estos problemas se habían originado debido a la aparición de una ideología, entendida esta como una falsa representación de la realidad. Para Marx, contrariamente, no es la idea sino la materia, no son las ciencias sino las condiciones de vida materiales las que posibilitan la generación. El principio fue el siguiente: ninguna sociedad puede existir sin la satisfacción de las necesidades humanas. Esto es muy cierto. El ser humano, a diferencia de los seres vivos y en las especies de los animales, no vive de la naturaleza, sino que la transforma por medio de su trabajo. Marx clasifica las necesidades básicas como comer, vestir, dormir, calzar, satisfechas las necesidades básicas por la misma cualidad del ser humano. Surgen otras necesidades mismas que, dependiendo del desarrollo histórico de la sociedad, se ven modificando. Un ejemplo que ilustra la historiedad de las necesidades en el transporte para los personajes del siglo XV. La forma del traslado era empleado en animales, por medios marítimos o mediante la locomoción de sus piernas. El ferrocarril, el barco y el automóvil eran impulsados por el motor de combustión interna. Proporcionaron una alteración en los ritmos de vida y han permitido una agilización de las mercancías sin precedente en la historia. Para Marx, la vida humana requiere la satisfacción de las necesidades vitales como alimentación, vivienda, vestido y calzado a través del trabajo. No hay un límite porque dependen de una sociedad particular, históricamente determinada por las fuerzas productivas sociales, el nivel cultural que impera en esta sociedad y el tiempo libre que dispone la población. Una necesidad biológica es una necesidad vital, pero no todas las necesidades vitales son biológicas. Por ejemplo, un músico requiere su instrumento para vivir, el literario los libros y el escritor o el escultor sus herramientas. La obra principal de Marx, ya se ha dicho, fue El Capital. Es un libro muy bueno que yo leí cuando estaba en la facultad, primero semestre. Si tienen la oportunidad, léanlo, está muy bueno. Conformada por 3 gruesos tomos, los cuales colaboran conceptualmente el desarrollo de la sociedad capitalista. Sin embargo, los antropólogos, sociólogos, historiadores y los filósofos encontraron que en ella se sintetizaban los elementos antropológicos, filosóficos, sociológicos e históricos. Por tanto, sostienen que la obra es una teoría social que abarca distintos ángulos de la realidad social. Es una ciencia social y no una economía antropológica o sociológica. Yo la tuve que leer porque nos la pedían como requisito en 3 materias que llevé en los primeros 3 semestres. Pero me ha servido ahorita mucho para dar clases. Si algún día quisieran dar clases o algo, o saber un poquito más del funcionamiento de la sociedad, léanlos, por favor, están muy buenos. Nos dice Marx que porque la riqueza en la sociedad capitalista se expresa en la producción de mercancías y su oferta en numerosos espacios de acción de la vida cotidiana. En otro tipo de sociedades, las personas producían y consumían bienes, pero estos no eran por fuerzas mecánicas. Por el contrario, las mercancías son bienes útiles porque satisfacen las necesidades de los humanos. Por el contrario, todas las mercancías son bienes útiles
porque satisfacen novedades de los seres humanos. Esa es la diferencia. No obstante, aquello que se destina para la venta o que se lleva a un lugar específico o un tianguis, un mercado, se llama mercancía. Se trata de dos tipos de necesidades humanas. Una vinculada con la sed o el hambre, cuyo consumo va directamente al estómago, y las otras relacionadas con los gustos musicales o con la satisfacción de una necesidad espiritual. Por ejemplo, la fruta o el disco son cosas igualmente útiles para los seres humanos. Buenas tardes, Alain. Profe, ¿Dónde? sigue parpadeando. ¿Ahí ya no? Ah, ya está. Sigue. ¿Ahí ya? ¿Ya se le quitó? No se ve. No se ve nada. Ahora no se ve. A ver, espérame tantito. Es que como me salía la pantalla para que entrara la IN. ¿Ahí mejor? Sí. Sí, ya está parpadeando. Sigue parpadeando. Sí, parpadeando. A ver, vamos a salirnos de aquí. No se me desesperen, que todavía nos faltan muchas diapositivas. Vamos a menos de la mitad. Ña, ña. A ver, una pausa entre nuestra sesión. ¿Ahí mejor? Nada más sonó la alarma de un carro, ¿todo bien? No se No ve, se ve. se ve la pantalla negra. Se ve la pantalla negra. Ahí ya se ve. ¿Ahí ya se ve? Sí. ¿Por dónde nos quedamos? No, Marx. Aquí. La cualidad o la exterioridad corresponden al valor de uso a su utilidad. El valor de uso satisface algún tipo de necesidad humana, alimento, vestido, gusto estético, entre otras cosas. Se trata de un trabajo concreto y este tipo de trabajo en el que le proporciona exterioridad a las cosas que obtenemos en el mercado. Todas las mercancías tienen un valor de uso porque son el resultado del trabajo concreto y porque satisfacen necesidades humanas de tipo diverso. Lo que tienen en común todas las mercancías que se exhiben para su compra es que tienen un valor invertido en ellas. Esto es que un trabajo humano materializado en casa, una de ellas. Por lo tanto, se tiene que el valor como la cantidad de tiempo socialmente necesario para producir una mercancía, que es el valor de un trabajo humano abstracto, el tiempo invertido y plasmado en un producto. Al ser resultado del trabajo humano, las mercancías tienen un valor de cambio, y esto es lo que en común tienen todas las mercancías, que permiten que se enfrenten en el mercado productos diferentes. Esta forma de producción y a las relaciones entabladas entre sus interrogantes las denominó como modo asiático de producción o modo de producción despótico tributario. Si los países europeos tenían que recorrer el cambio evolutivo, el esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, los países agrarios como China, India y los latinoamericanos pudieran tener un cambio distinto en la historia. A ver si no se nos corta. Lo importante es destacar que para Marx existen caminos de la historia. El de Occidente, mande. No Ya no se se ve. ve. Ya no se vio. No. Vamos a llorar todos. ¿Ya se Ahí. vio ahí? Sí, Excelente. Ya iba a llorar yo.
Pero bueno, vamos a continuar. La capital contribución a la crítica de la economía política, por tanto, para él, el método correcto de la crítica de la economía política consiste en el concreto abstracto concreto. El primer estadio concreto se refiere al primer contacto que tiene el investigador con la realidad empírica, y colmado de apariencia y de particular. En un estadio concreto que engaña, en la actualidad algunos autores lo llaman pseudoconcreto. ¿No se entró? ¿Ahí ya se ve otra vez o ya no se ve? Está parpadeando. Está parpadeando. ¿Ahí ya mejor? Ya está bien, profe. Sí. Excelente. En toda investigación científica hay una relación con el sujeto que conoce y el objeto investigado. El sujeto es el investigador o investigadora y el objeto el problema de estudio específico que se está conociendo. ¿Me dices Ya algo? Ahí voy para allá. A ver otra vez. Ahí mejor. Está parpadeando. Parpadeando. A ver, le cambiamos ahí. Ya. Ahí ya. Ok. El investigador deberá pegarse a los hallazgos sin la necesidad de involucrarse en ellos. El científico social marxista, en el trabajo de investigación, no separa sus juicios de valor del problema de conocimiento. Esto es, no separa el sujeto conocente del objeto del conocimiento. Una de las características de la propuesta marxista en el vínculo sujeto-objeto, a diferencia de otras perspectivas de análisis, en las cuales expresa abierta la separación entre el sujeto que estudia y lo estudiado, para la perspectiva marxista hay una estrecha relación entre el sujeto y el objeto en un doble sentido. Ahí vamos para allá. El sujeto estudia problemas, que vienen siendo los objetos, pertinentes socialmente. El sujeto asume el punto de vista de los sectores a los que estudia. Para el estudiador marxista no basta con acercarse a conocer el mundo de la vida, y la sobrevivencia de los sectores explotados o empobrecidos, sino que asume su punto de vista. El estructural funcionalismo. El padre del positivismo fue Augusto Comte. Continuador de esta escuela sociológica fue Émile Durkheim. La influencia de este pensador ha sido fundamental, ya que sobre su pensamiento que se conforma la corriente del estructural funcionalismo estadounidense, con Talcott Parsons y Robert Merton. Decía que los más fuertes logran aplastar a los más débiles o subordinados. Durkheim lo denominó esto de anomía. Lo denominó estado de anomía, Este autor visualizó diversos problemas sociales, tales como la falta de normas, anomía, el suicidio, las crisis económicas, la ausencia de solidaridad moral, entre otras. Para Durkheim, lo importante no era recurrir al pasado para entender las determinaciones del presente o del futuro, sino la conservación del orden en el presente como el que el orden se mantiene y ante el cual corre peligro. Para el enfoque funcionalista, la sociedad se encuentra en un orden. Todo aquello que cuestiona lo establecido es considerado desorden, anomalía y enfermedad. Para Durkheim, sus formulaciones teóricas son sumamente importantes para poder entender este acontecimiento de manera que llega a clasificar los distintos tipos de suicidio que se han presentado en la historia: egoísta, altruista y anímico, sin normas. Durkheim consideró que la primera regla del método sociológico fue considerar a los hechos sociales como cosas, o sea, un hecho social. Los fenómenos sociales los realizan los seres humanos, pero no todo acto humano es un hecho social. Dormir, comer y beber no son acciones de objeto de estudio de la sociología, sino de otras disciplinas tales como la biología. La primera regla del método sociológico de Durkheim considera que es necesario definir los hechos sociales, pero además tomarlos como cosas. ¿Qué es la realidad una cosa? Es una cosa, todo objeto de conocimiento
que no es naturalmente penetrable para la inteligencia, todo aquello de lo que no podemos darnos una idea adecuada por un simple procedimiento de análisis mental. Merton, ya en el 92, escribió que la sociedad estadounidense está basada en el éxito económico. A esto lo llamó metas culturales. Teoría comprensiva. Una disculpa. Teoría comprensiva. Está muy arraigada la creencia de que las ciencias sociales tienen dos grandes enfoques, positivismo y marxismo. Weber, al igual que Durkheim, vive la agitación proletaria del último cuarto del siglo XX y las pugnas internacionales en las que potencias europeas por el dominio del mundo, lo que Lenin llamó imperialismo. Estudiar los problemas de la cultura solo es posible cuando se toma distancia por medio de las metodologías explicativas, tanto el positivismo como el marxismo. La cultura puede entender si solo el investigador emplea un enfoque imperativo, esto es, una metodología que busque la comprensión del sentido. La realidad de un grupo no se comprende por medio de causas y efectos, sino por la aprehensión del significado de las interpretaciones estableciendo dentro de un escenario completo por qué se encuentra el movimiento permanente. La interpretación de una estrategia de investigación para comprender la problemática en el interior de los grupos, hasta el acto más elemental de la cotidianidad, es una elaboración social, elaborado con los otros, con quienes establece una relación cara a cara cultural, por lo que responde a grupos y comunidades con tradiciones específicas y dentro de un contexto histórico-social. Los hechos puros y simples no existen, sino que todo acto es una obligación sensorial realizada por el actor que cada una de las actividades que despliega a través de su vida cotidiana. Por acción deben de entenderse una conducta humana, siempre que el sujeto o los sujetos de las acciones enlacen a una en un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es una acción donde el sentido aumentado por el sujeto o los sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Las acciones con sentido son sociales, porque tienen como referencia a otras personas y dentro de ellas hay 4 variantes. La A, acciones racionales entre los medios y fines. B, acciones racionales con base en los valores. C, acciones basadas en la tradición y las acciones basadas en la emotividad. Las acciones racionales entre medios y fines, La C es las acciones basadas en la tradición. La D son las acciones basadas en la emotividad, que son las acciones realizadas entre medios y los fines. Las acciones racionales con base en valores se realizan cuando uno de los valores se realiza cuando un valor ético, profesional y científico es colocado por los actores por encima de las actuaciones específicas, al margen de las consecuencias que ellas ocasionan. El valor se encuentra por encima de cualquier cosa. Las acciones basadas en la tradición son las que se dictan por la tradición, costumbre o creencias arraigadas en las personas. La tradición es la segunda naturaleza de los seres humanos y es lo que se ha incorporado durante la vida y se acepta como la forma normal en que se deben regir las acciones. Las acciones basadas en la emotividad son espontáneas y poco razonadas, ya que responden a la pasión de los actores involucrados. Surgen cuando 2 automovilistas se insultan y se golpean. En las sociedades no occidentales, como las orientales y las latinoamericanas, denominan las acciones basadas en la tradición y la emotividad. La tradición, como segunda naturaleza humana, pesa más que el marco de las acciones que las acciones racionales con sus fines. La teoría crítica. Se conoce por Escuela de Frankfurt a un grupo de intelectuales alemanes que hicieron investigaciones en filosofía social. Una de las características de sus trabajos es que integran diversas disciplinas dentro de un cuerpo de conocimientos que ellos denominaron filosofía social. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt crearon una teoría crítica como una oposición a la teoría tradicional.
La ciencia tradicional o positivista se vinculaba con el orden social imperante. Horkheim. Max Horkheim nació en Frankfurt en 1895. Vamos a llamarle Max por hoy. Va a ser nuestro amigo Max. Él estudió psicología y filosofía en la Universidad de Múnich, Friburgo y Frankfurt. Entre sus obras más importantes están la teoría crítica, la situación actual de la filosofía social y las tareas del Instituto de Investigación Social sobre el problema de la verdad, el Estado autoritario, la filosofía y la teoría crítica, teoría tradicional y teoría crítica. En los títulos de sus investigaciones destacan las palabras teoría y crítica. Es de notar mucho eso. Consideran que el arte nuevo y la cultura de masas sean de lo que se consideraba el arte. En sentido estético, era algo apartado del mundo, ya que expresaba la sensación de quien se abstrae de los cañones sociales. La vida privada ya es de la persona, porque cada vez hay menos seres humanos que disfruten de su tiempo, sino que la industria del tiempo libre se ha apoderado de todo y de todos. Los conflictos entre los individuos y la sociedad, entre existencia privada y social, sobre lo que reposa la seriedad del juego artístico, se han superado históricamente. Herbert Marcuse nació en Berlín en 1890. Estudió filosofía en Berlín y Friburgo. Su director de tesis fue el famoso Martin Heidegger. También mantuvo una relación estrecha con Husserl, otro filósofo muy renombrado. Fue un pensador crítico de la sociedad debido a que vivió el autoritarismo fascista y conoció de cerca la unidimensionalidad de la vida social, especialmente en la de la sociedad de consumo estadounidense. Una situación de clase obrera era fruto de una uniformidad y unidimensionalidad humana. La razón como el ideal de la ilustración, este pensamiento crítico que permitiría la sociedad ilustrada. El adorno. Los pensadores sociales son seres humanos producto del mundo que se les correspondió vivir únicamente porque, a diferencia de sus contemporáneos, logran comprender la dinámica social. La industria de la cultura no puede ser explicada desde un punto de vista tecnológico, sino que es necesario conocer más allá de ella. Se trata, en efecto, de una industria similar. Se ha dicho que el pensador social no puede escapar al mundo que le corresponde vivir. Los pensadores de Frankfurt utilizaron diversas teorías para comprender los problemas de su época. Habermas, filósofo social, continuador de esta tradición, retoma los principios fundamentales de la teoría crítica, pero va más allá de ella. La teoría crítica de Frankfurt, a través de sus exponentes, considera que el ideal de la ilustración está aniquilado debido a ¿Sigue parpadeando ahí? Ya no. Excelente. La ilustra de la cultura invadida por la privacidad de las personas. Esto lleva a la automatización social, pero también a su homogeneidad. Los habitantes de una sociedad reían cuando les proponían una paliza al pato Donald, pero desconocían a los personajes de las novelas más importantes de la literatura universal. La enajenación de las masas era resultado de esto. Las masas trabajadoras, a las que Marx consideró el sujeto de la historia y la esperanza de la construcción de un mundo sin injusticia y más humano. Ser pescador, pintor, obrero, sin dedicarse en exclusividad a una de estas actividades. Había colaborado con los grandes empresarios y el Partido Nacional Socialista. Esto terminó en el arribo del fascismo. El socialismo de la Unión Soviética se había convertido en un régimen autoritario que vigilaba e impedía cualquier brote de protesta y de libre expresión. La emancipación social vislumbrada por Marx no había llegado. Habermas, como sucesor de este pensamiento, le dio un giro a estos argumentos. Él nació en 1956, fue asistente de Adorno, 26 años menor. Le permitieron asimilar la teoría del maestro y darle
un toque personal a su teoría. Realizó una reconstrucción de la teoría crítica. Hizo la renovación de la teoría crítica desde varias fuentes. En primer lugar, cuestionando las formulaciones epistemológicas y metodológicas de la teoría crítica, que demandaban un reajuste acomode con las nuevas demandas sociales. Los primeros, especialmente los científicos sociales positivistas, contribuían con la producción del orden social, mientras que los segundos lo entendían e incluso lo cuestionaban. En segundo lugar, era necesario el legado de la expresión y de la crítica del pensamiento de Marx. En tercer lugar, Habermas se apoyó de los autores de diversas disciplinas, pero también de distintas tradiciones sociales. La cita anterior demuestra que Habermas no trató de armar un edificio filosófico, sino una filosofía social. Para que este objeto tuvo que vincular la filosofía, ciencias naturales y ciencias sociales. Habermas resolvió magistralmente el problema de vinculación de la ciencia natural, la ciencia social y la filosofía, mediante la explicación de lo que es la interacción y comunicación en la vida cotidiana. No hay vida social sin interacciones y esta actividad cotidiana. Las ciencias positivistas son necesarias para la explicación social, pero no son la única perspectiva porque hay otras que buscan desentrañar los significados y múltiples sentidos que se tejen en los diversos espacios de la vida social. Todo esto lo saqué del libro de Introducción a las Ciencias Sociales, series integral por competencias, de Juan Manuel Piña Osorio y María Eugenia Chávez Arellano, del grupo editorial Patria, la 4ª edición. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Ninguna. Qué inteligentes son No, todos. profe. Excelente, por mi parte sería todo. Les deseo un buen miércoles, buen ombligo de semana. Cuídense mucho, los que estén pendientes de mandar la actividad y el trabajo en equipo, se los encargo mucho para poderlos calificar. Si alguien tiene algún problema o está batallando para ubicar a sus compañeros, con gusto les puedo dar. Que pasen una excelente tarde-noche. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Igual, buenas Gracias, noches. maestro. Buenas noches.